estamos con la doctora Enma Tapia. Ella es jueza nacional, presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia. Vamos a hablar sobre algunos temas relacionados a la justicia, también a su trayectoria. Bienvenida, doctora, qué gusto tenerla aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí de verdad es un honor. He visto muchas veces el programa y siempre he querido estar aquí. Un gusto, doctora. Estamos aquí en el cafecito en La Mariscal. Vengan, tómense ustedes también su cafecito que nos acoge para grabar nuestros episodios del podcast. Yo quiero empezar con algo que parece irónico. Una jueza nacional, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, hoy investigada por cohecho. ¿Cómo se llega a ese punto, doctora? Yo diría cómo dejamos que la justicia haya llegado a ese punto. Yo soy, creo, la representante del Ecuador de Justicia Abierta. Hace poco estuve en un congreso mundial y parte de los principios de justicia abierta hablan de que, por ejemplo, un país puede estar sin poder ejecutivo, y de hecho en nuestro país tenemos tanta experiencia en ello, ¿no? Puede estar sin poder legislativo, de hecho estuvimos algún tiempo sin poder legislativo. Pero la justicia abierta dice que lo que no puede fallar, no solo faltar, sino lo que no puede fallar es el Poder Judicial. Y dejamos que pase esto porque hemos ido de poco a poco, se ha ido minando la justicia hasta tal punto de que hoy hayamos visto lo que usted nos está diciendo, que se haya allanado los despachos y las casas de las dos vicepresidentas de la Corte. Caterine Muñoz también fue vicepresidenta de la Corte el año anterior, sin el menor reparo, pero sobre todo sin el menor fundamento jurídico para ello. Porque esto empieza por una decisión suya de otorgar un habeas corpus a quien fue presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, que hoy está investigado, está detenido, para que sea trasladado de cárcel, es decir, que pase de La Roca a la cárcel 4 en Quito. ¿Por qué se considera que eso puede caer en el delito de cohecho? ¿Cuál es su lectura? Mire, hoy en la tarde voy a dar una declaración y aunque usted no lo crea, no sé sobre qué voy a declarar. Pregunté y dije que en mi derecho a la legítima defensa me cuenten sobre qué tengo que ir a declarar, sin embargo no lo han hecho, pero no importa. Ante la Fiscalía. Ante la Fiscalía. Voy en la tarde a declarar. Ahora, que sea Wilman Terán o que sea el Chapo Guzmán, ante la sentencia constitucional usted no tiene que ver nombres, usted tiene que ver hechos. Y los hechos que Wilman Terán, y si usted me permite, le iré relatando que nomás es lo que él nos solicitaba. Esos hechos le traslada a él a la justicia constitucional y nosotros, yo normalmente soy jueza de la sala laboral, pero todos somos jueces constitucionales, pero además con fuero de corte. Es decir, usted está hablando con un tribunal constitucional de la Corte Nacional de Justicia. Y lo que él solicitó fue un habeas corpus, pero no un habeas corpus de libertad, que también puede darse, sino un que de hecho creo que ya está solicitando ese también. No, ya lo solicitó y nos solicitó a nosotros mismos en marzo. Y nosotros le negamos ese habeas corpus, porque no es que, a ver, si tenía que pagar un favor ya lo hubiera hecho, ¿no? Porque de eso se le acusa, que usted está pagando favores y que le permite a él pasar de La Roca a la cárcel 4, que la cárcel 4, para quienes no conocen, es una cárcel en la que suelen estar policías, ministros, etcétera, en principio tratando de garantizar que no estén expuestos al resto de los presos por su nivel de exposición pública en general. Y entonces la acusación es que él le había dado trabajo a uno de sus hijos, a un hermano también, a uno de sus hijos, sí. Y que por eso usted le está devolviendo el favor cumpliendo con el pedido que hace de la cárcel 4. Correcto. Mire, para que se dé el delito de cohecho se necesita lo siguiente. Primero, que me haya hecho un favor o dádivas, es decir, dinero a cambio de algo. Pero esto tiene una línea de tiempo. Mi proceso constitucional inicia el 16 de julio y termina el 12 de agosto. En este lapso, porque antes de eso ni siquiera estaba sorteado, no pueden pedirme un favor de algo que no tengo. En esta línea de tiempo, él tenía que haberme dado dinero o pedido o hecho un favor para yo devolverle. No se puede considerar favor el hecho de que hace habría 2 años y contratado medio. A su hijo. Eso se denomina delito imposible. Pero no solo eso, permítame aclararle. Wilman Terán
nunca supo que mi hijo trabajaba en el Consejo de la Judicatura, nunca. Él, cuando entra al Consejo de la Judicatura, saca un montón de gente. Se queda el Consejo de la Judicatura casi de 1.100 personas que son. Él dice, voy a limpiar el Consejo de la Judicatura y saca a un montón de gente. Y claro, pide carpetas. Mi hijo no, y yo no quiero alabarlo ni darle su currículum porque se vería como que la mamá lo está haciendo. Él trabajaba en uno de los mejores estudios jurídicos de Cuenca y renuncia de ese cargo para venir a acompañarme a mí, que venía sola con mi esposo, porque mi esposo tenía un cáncer terminal. Él viene a acompañarme, de hecho todas las quimioterapias lo acompañó él y su padre murió en sus brazos. Él se queda sin trabajo y me dice, mami, están pidiendo trabajo en el Consejo de la Judicatura, preséntate. Un día estando él en Cuenca, que también estaba buscando ya trabajo en Cuenca, lo llaman de hoy a mañana que presente sus papeles. Todo lo que yo le digo está documentado. Él pagó más de $300 del pasaje de Cuenca a Quito, imagínese. Para venirse. Para venirse. A rendir pruebas porque su carpeta estaba preseleccionada. Rinde las pruebas, saca las mejores notas. Y no es que Wilman lo entrevista, le entrevista a la vocal Solanda Goyes, que en esa época no era vocal, era directora de algún departamento. Y hay una entrevista que hace Teleamazonas a la vocal Goyes y le dice, ¿por qué le contrató? ¿Es cierto que le contrató? Y ella dice, sí, yo le contraté, porque vi el perfil académico de él, consideré sus méritos, etcétera, y le contrata. Pero no solo eso. Cuando Wilman sale del Consejo de la Judicatura, sacan también a toda la gente que él puso en el Consejo de la Judicatura de la misma manera que él hizo. A ver, queremos Wilman Terán, hubo corrupción, sale toda la gente. Mi hijo no salió, porque él no era de Wilman Terán. ¿Sabe qué pasó con mi hijo? Como él empezó a trabajar con Yolanda Yupanqui, que era también directora, Yolanda Yupanqui lo asciende a que sea su asesor. Y Yolanda Yupanqui, y ustedes pueden entrevistarla, de hecho yo voy a pedir que Fiscalía la pregunte. Ella no sabía siquiera que era mi hijo. Ella se enteró mucho tiempo después que él era mi hijo. Ha dicho, ¿su mamá es la vicepresidenta de la Corte? Sí. Nadie sabía que era mi hijo. Entonces... ¿Y usted nunca conversó con la gente relacionada a su contratación, digamos? No, porque decía, van a decir la hija del juez la hija de la jueza está trabajando. Cuando yo digo, miren, Cuenca, por ejemplo, yo conozco 3 juezas que tienen a sus 3 hijos trabajando con ellas. Ahí, aquí en la Corte Nacional hay familias enteras trabajando. Entonces dije, no, yo prefiero no voy a mencionar, él pasará más o menos desapercibido, pero como no es de los que pasa desapercibido, consigue más bien un ascenso y ahí se hace público. Pero vamos a suponer que Wilman Terán le hubiese dado el puesto. Vamos a suponer eso. ¿Qué significa? Que hace 2 años y medio, un poco más ya sabían. Wilman Terán adivinaba que un día, él que era uno de los hombres más poderosos del país en esa época, él iba a caer en desgracia, iba a pedir un habeas corpus, iba a tocar conmigo y yo le iba a conceder. Eso en materia penal no es posible. Ahora usted está experimentando quizá en carne propia algo que muchos ecuatorianos experimentan, que son estas cosas incomprensibles de la justicia para un ser humano común y corriente. Usted como jueza ha tenido en sus manos y ejerciendo, ¿cuántos años lleva ejerciendo, doctora, el derecho? 15 años lleva ejerciendo. Ha podido ver desde otro ámbito lo que los ecuatorianos que se someten a la justicia ven como incluso víctimas. Y se habla mucho de que estos delincuentes de cuello blanco salen con una acción, con otra acción, mientras que, y se hacía una comparación, recién veía una organización que trabaja por los derechos de las personas privadas de libertad que comparaba que una persona que... por ejemplo, esta figura de cooperación eficaz que hoy día ha tenido como muchos cuestionamientos porque vengo, digo cualquier cosa, ni siquiera hay tanta prueba, presento, me mandan dos años a la cárcel, 9 meses en otros casos, 11 meses en otros, mientras que una persona que se ha robado un celular, que no digo que sea cosa menor, pero si comparamos el daño al país de un robo de un celular versus ser parte de una organización de crimen organizado, valga la redundancia, mientras que el robo del celular pueden ser 5 o 7 años, mientras que lo otro 2 meses, 9 meses y estás fuera de la cárcel. Entonces,
también yo quiero, desde su perspectiva como una jueza nacional y hoy pasando por este proceso, ¿no le parece como totalmente decepcionante y a ratos como remar contracorriente? Mire, acabo de venir del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En realidad, ¿cuál es el órgano de más alto jerarquía de la función judicial, de la justicia? No es la Corte, no somos nosotros, es el Pleno. Los 21 jueces acabamos de reunirnos. Y yo les leí a ellos algo que en forma general dice, a ver, vinieron por los judíos y como yo no era judío, no dije nada. Vinieron por estos y como yo no era, no dije nada. Pero cuando vinieron por mí, no hubo nadie que me defienda. Y le decía al Pleno de la Corte Nacional, hoy vinieron por nosotros. Y si no decimos nada, cuando vengan por todos ustedes no va a haber quien diga nada. Pero sobre todo les decía, si nosotros que somos los jueces de la Corte Nacional no tenemos la libertad de dictar una sentencia en justicia, ¿qué esperan nuestros compañeros? Van a poder dictar una sentencia que a lo mejor no le guste al poder político de turno o a quien no le guste, ¿van a poder hacerlo? No. ¿Por qué? Porque van a tener miedo, van a decir, si a las juezas de la Nacional hicieron eso, a nosotros también. Pedí hoy al Pleno de la Corte Nacional que se pronuncie al país de lo que ha pasado. Pero les insistí algo, no por Emma Tapia, no por Caterine Muñoz, porque nosotros nos defenderemos. Ahora, de hecho, voy a la fiscalía, voy con mis abogados, tengo que pagar abogados, tengo que pagar todo. Yo, no por mí, por el país. Porque como usted dice, resulta ser que hay un señor que le acusan casi que de lo mismo de Wilman Terán, porque era en la misma época, y sale ya libre en octubre. Hay, no vamos a dar nombres, hay señoras que hicieron tanto daño a la función judicial, pero tanto daño, que hicieron que pase algo que no debe pasar nunca, que el narcotráfico meta sus garras en la función judicial. Y resulta ser que tiene 15 meses de prisión. Ese es el mensaje que queremos dar al país. Ese es el mensaje que estamos dando al país. Pero si otorgamos un habeas corpus, que debo recordarle, yo no le estoy pasando a ninguna cárcel, no. El juez de primer nivel dispuso que él esté ya anteriormente, justo por lo que usted dijo, porque es asunto, a ver, él era juez penal, era juez, era presidente. Si le ponemos en cualquier cárcel a alguien que él lo condenó, lo va a matar. Entonces hay que ponerle una cárcel que sea, que tenga mayor protección. Entonces lo que estoy haciendo es cumpla con la sentencia de primer nivel, porque además las 3 cosas que él me pidió, en las 3 cosas, no solo que él me demostró, el Estado no actuó, y eso no cuentan. No cuentan que la Fiscalía no fue a defender el habeas corpus. No cuentan que el SNAI hizo la peor defensa que yo he visto en mis 30 años siendo abogada. Para que se quede en la roca. El argumento del SNAI era para mire, cuál. En materia constitucional funciona así. A ver, si yo le digo que usted me robó, yo tengo que probar que usted me robó. En materia constitucional es al revés. El señor Terán o quien sea, él puede alegar lo que quiera. Él puede decir, me están maltratando, no me dan de comer, me golpean, lo que sea. En materia constitucional, quien tiene que probar que esto es falso es el Estado. Y aquí hubo solo 2 demandados, el SNAI y el director de la cárcel de La Roca. Pero resulta ser que no vinieron solo ellos. Vino el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, vino la Procuraduría General del Estado, vino el Ministerio de Salud, vino el SNAI y vino la cárcel de La Roca. 5 contra Wilman Terán. ¿Sabe quién de los 5 pudo demostrar que lo que Terán decía es falso? Ninguno. ¿Sabe qué hicieron? Demostrar que lo que Wilman Terán acusaba era cierto. Y si eso hizo el Estado, a mí como juez constitucional, ¿qué me corresponde? Concederle el habeas corpus, nada más que ello. ¿Por qué termina entonces investigada? Mire, yo no sé y no quiero adelantarme ni quiero atacar a nadie sin saber todavía, pero yo entiendo que a alguien no le gusta que Wilman Terán salga de esta cárcel donde no podía hablar, donde lo tenían medicado con medicación
psicotrópica para depresión severa que ocasiona que él no pueda hablar, que babee, que su cara no pueda estar así, sino cae su cuello, no controla esfínteres. Esos medicamentos le estaban dando y él sacó del bolsillo y sacó la receta y le dije al Ministerio de Salud, ¿esto le están dando? Y dijo, doctora, sí. Pero ¿quién decide? ¿Quién toma la decisión de darle eso? Mire, entre una de sus acusaciones, él dice que el maltrato o el trato que le están dando es tan grave que está afectando su psiquis. Una cosa. Quien tenía que demostrar que el señor está perfecto no era Wilman Terán, era el Estado. El Estado me presenta primero un informe psicológico de marzo y le digo, señor, es julio, claro, debe un actual. Me da el actual y muestra que más o menos tiene una, dicen ellos, una depresión moderada, como propia de estar encerrado y etcétera, hasta ahí bien. Pero Wilman Terán como prueba nueva saca, porque él se defiende él mismo, una receta del Ministerio de Salud que le habían dado, un medicamento que es para esquizofrenia en grado severo y para depresión crónica. Le pregunto al señor del Ministerio de Salud, señor, si usted me dice que él está casi bien, casi perfecto psicológicamente, ¿por qué le están dando esta medicación? Y me dice, produce estos efectos que me acaba de decir usted. Y además Wilman Terán mete la mano en su bolsillo y dice, doctor, aquí están las pastillas, yo no me estoy tomando porque me quieren tener dopado. A ver, señores del Ministerio de Salud, que nadie les invitó, pero que vinieron a defenderse, cuénteme qué está pasando. Me dice, doctora, no sé. Psicológicamente hace 2 días estaba bien, hoy nosotros le hemos dado esa receta, a lo mejor se agravó en 2 días. ¿Qué significa eso para un juez constitucional? Que lo que está diciendo Terán es cierto. Pero mire qué pasó y es más grave. Wilman Terán acusa, él asume su propia defensa, él es abogado, y él decide que defenderse él mismo, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos permite que uno se pueda defender. Permite también que pueda ser trasladado, por supuesto. Pero él dice, mire, a mí no me dejan estudiar. Por ejemplo, un proceso de él tiene 1.700 cuerpos y cada cuerpo son 100 hojas, uno, pero tiene decenas de procesos. Yo necesito, dice él, revisar el proceso, o sea, acceder entrar al expediente, poder revisar. Si es de fiscalía, eso de expediente no está digitalizado. Tengo que pedir autorización para que me entreguen información y no me dejan, porque paso 2 semanas en una celda de 1 metro, sin luz eléctrica, sin luz natural, sin electricidad. ¿Cómo estudia su proceso? ¿Se está o no se está afectando el derecho a la legítima defensa que él tiene a hacerlo? Y doctora, suena un poco a ensañamiento. Mire, yo no quisiera usar ese término, pero ¿es eso? ¿Y sabe qué más pasa? Le pregunté a la señora del SNAI, a la señora directora, a la abogada que le designó el director. Le digo, señora abogada, cuénteme cómo es el día a día de Wilman Terán. Y me cuenta y me dice, mire, sale, y es por eso recalco, sale de la celda a las 8 a servirse su desayuno, yo entendía que iba a un comedor, etcétera. Sale a las 10 de la mañana a tomar el sol, sale a las 12 a almorzar y sale a las 4 a cenar. Y Wilman Terán, siendo abogado del mismo, le interrumpe, dice, doctora, permítame debatirlo o rebatir lo que ella está diciendo. Le dice, viéndole a los ojos, señora abogada, usted me conoce, usted está obligada a decir la verdad, yo sé que cuida su puesto, lo que usted está diciendo no es cierto. Yo salgo cada 2 semanas 20 minutos, cuando la propia ley de ellos dice que él debe salir mínimo 3 horas al día. ¿Y cuál es la lógica de que eso pase? Porque, a ver, yo entiendo que en un país con tan pocas garantías, con tanta impunidad, la gente está molesta y quiere ver correr sangre, lastimosamente. Voy a utilizar esta expresión. Correcto. Porque se siente que quienes cometen lo que hablábamos un ratito, ¿no? Estos crímenes de cuello blanco salen impunes y aquí no ha pasado nada. Mientras que un ciudadano común y corriente, en su momento no había ni reactivo
masivos, por ejemplo, para hacer los estudios cuando hay casos de violación a las mujeres violentadas, por poner un ejemplo, hay muchos otros de esa índole. Entonces puedo entender que la gente esté molesta y quiera ver que se hunda y esté acabado, pero eso la gente. Ahora, el sistema de justicia debe garantizar que Wilman Terán, como cualquier otra persona, pase un proceso justo y si cometió el delito, cumpla la sentencia en condiciones humanas, porque por más que no nos guste o tengamos sed de venganza, no le puedes ni pegar, ni esconder, ni quitar la comida, etc. Pero cuando usted narra esto, da la impresión de que quizá para una parte de la población esto es popular, porque qué bueno que se hunda y qué bueno que se muere y qué bueno este delincuente y tal y cual, ¿no es cierto? Mire, lo que usted acaba de decir me encantaría que entienda muchos jueces, muchos fiscales, porque usted lo ha dicho con total claridad. Cuando yo le pregunté a la señora de la cárcel, señora, ¿es cierto lo que está diciendo el doctor Terán? ¿Quién tenía que probar que lo que él decía es mentira, que no le sacan, que no, sus alimentos nunca sale a servirse, le ponen en la celda? Era el Estado. ¿Y sabe qué dijo ella? Doctora, me acojo al derecho al silencio. Eso no existe en materia constitucional. No podía acogerse. No podía. ¿Qué significa eso? Que está dando la razón. Que está dándole la razón. Ahora, lo que usted nos dice es muy cierto y súper importante. La gente dice, a mí me han escrito, no sé si 5,000 personas a favor y 5,000 en contra, pero a mí me admira que por ejemplo, un comunicador social al que yo les respetaba mucho dijo lo siguiente: hice revisar la sentencia de Emma Tapia y sí está motivada. En derecho está bien, pero usted no puede darle derechos humanos a un presidiario. El señor es periodista, dice que ha estudiado derecho. No puedo darle derechos humanos a un presidiario. Mire, para yo dictar mi sentencia con la doctora Muñoz, acudimos personalmente, no buscando en el internet, no, llamando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que nos den casos parecidos a estos. ¿Y sabe qué hubiera pasado? Mire, Wilman Terán se está defendiendo él mismo y lo que él busca también es estratégico, porque incluso uno de los jueces le dijo, doctor, pero busque otro abogado que le defienda, porque aquí no le dan internet, busque un abogado que le defienda. Y él dijo, no, quiero defenderme yo. Es parte de su estrategia, sí, cierto. Pero en esta sentencia de derechos humanos de la Corte Interamericana hay varios casos iguales a los de él. ¿Y sabe quién pagó por no haberle dejado defenderse? Porque le tuvieron en el mismo caso. Mire, a Wilman le dieron cuadernos, esferos, porque ya pidió otro habeas corpus. ¿Sabe qué pasó? Le quitaron. ¿Sabe qué iba a hacer él? Pedir y demandar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no le dejan defenderse. ¿Quién tiene que pagar eso? Usted y yo, nosotros. El Estado ecuatoriano tenía que pagar si no le dejamos defenderse al señor y critican tanto, ¿no? Usted ha visto que en la fiscalía ponen nombres muy simpáticos. Yo digo, algún rato voy a contratarle al señor que pone los nombres a los casos. Claro. Ahora puso el caso Confortable. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, que le quiere dar la impresión al país, la fiscalía, de que le estamos dando confort al señor. No es así. Le estamos dando internet, pero no para que usted esté googleando, chateando, no. Solo para el acceso de sus procesos, nada más que ello. Y me parece que usted toca un tema que es fundamental ahí, que es como esta mirada política que se ha empezado a dar a los casos. Este podcast se llama Esto no es político, porque es una forma de decir que en realidad todo es político y todos tenemos posturas políticas, no somos seres humanos que se pueden separar por completo de su bagaje ideológico, cultural, histórico, todo lo que usted quiera. Pero de allí a que se empiece a tener como ciertas actuaciones, porque da la impresión a ratos en la justicia que hay como circo para la gente, ¿no? Entonces todos están ávidos como en el circo romano y se suelta al león y hasta que lo destroce y lo acabe, cuando en realidad eso lo único que hace es como debilitar a estas instituciones y nos hace poner en duda. Ahora tenemos gente, exfuncionarios de alto rango que incluso han acudido a organismos internacionales, que se hacen observaciones desde, ojo, estamos viendo qué pasa. Con esto no quiero necesariamente decir que no haya habido comisión de delitos, porque probablemente sí los ha habido, pero si es que los procesos no se
sostienen, y no solamente de cara al público, porque yo ahora entiendo que se ventilan también en los medios de comunicación, y es comprensible porque los medios también estamos para hacer vigilancia, ¿no? Ha habido cosas que si no fuera por los medios ni siquiera quizás se habrían investigado. Entonces entiendo esa necesidad, pero sí me pregunto un poco cómo la justicia puede actuar y cómo uno no se convierte en un actor político en ese sentido. Y la preocupación, no sé si usted la tiene, de que la propia Fiscalía General termine siendo un actor político que incide a gusto y conveniencia de quien esté sentado en la Fiscalía General, sea quien fuere. Esto no es una acusación a nadie, pero es, si hoy está Juanito y mañana está Pepita, y según las conveniencias de cada uno actúa, no vamos a tener nunca una justicia. Entonces, un poco preguntarle sobre esta mirada de la politización de la justicia. Incluso tenemos al expresidente de la Corte, hoy va a ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, ¿qué más decidor que eso? Mire, y es como usted dice, no importa quién esté a cargo. Ahora estuvo a cargo el doctor Toainga, en este caso particular mío. Pero ¿qué está haciendo? Y yo le decía y le repetí ayer a él, ¿qué está haciendo? La gente lo que está viendo es que él dio un show, primero. Segundo, yo no quiero pensar que él haya querido mandar un mensaje de cuidado con hacer esto, porque si no les va a pasar esto. Y decía hoy al Pleno, conmigo no va a pasar eso. Si yo tengo, y Caterine Muñoz hoy decía en el Pleno, si retrocediéramos en el tiempo, unas semanas atrás, y tuviésemos que volver a dictar la sentencia, la volvemos a dictar en el mismo sentido. Pero ¿qué mensaje estamos dando al país? Si hacemos todo un show, porque yo estuve en la Corte cuando llegaron tanquetas, cerraron la Corte y yo no pude entrar a la Corte, tuve que caminar 3 cuadras, caminé a pie, sin resguardo alguno, porque había miles de personas con tanquetas. El día de los allanamientos. No, cuando allanaron hace tiempo, trajeron a gente de Guayaquil, en fila entraban todos los jueces, ex jueces, hace unos los meses, señores, ¿no? Hace unos meses. Perfecto, dieron el show y dijeron, miren, así tienen que hacer contra los corruptos. Y resulta ser que los corruptos en octubre, muchos de ellos ya salen. ¿Qué hicimos entonces? ¿Qué mensaje estamos dando al país? Hicimos el show, pero ¿y los resultados? Eso ya no hacemos conocer al público, ¿no? Hagámosle conocer también al público que a la persona que trajeron y que hizo todo el aparataje y contó toda la corrupción que hubo en el país, ya sale en octubre. ¿Qué mensaje estamos dando? Claro, y a eso voy, cuando es comprensible del otro lado de la población que digan estoy enojado. Entonces, en lugar de pedir que se fortalezcan las instituciones, lo que se hace es que se hunda, que se dañe, y si se muere en la cárcel, mejor que se muera, y si le podemos quitar la comida, mejor, y si está enfermo, ojalá. O sea, eso decía alguien, déjenle al corrupto ese que se pudra en la cárcel. Y no hablando del doctor Terán, hablaba de un juez que tiene una diabetes mortal. Se estuvo ya pudriendo su pierna y claro, tenían que cortarlo. Y la gente, ¿cómo reacciona? Dice, déjanle que se pudra. Esos no son derechos humanos. Y yo no puedo intervenir en lo que la gente opine. Claro. Yo tengo que hacer lo que me corresponda. En ese caso, yo también di un habeas corpus, no de libertad. ¿Sabe qué dispuse? Que al señor, por ejemplo, él tenía que inyectarse para la diabetes 3 veces al día. ¿Sabe qué estaba haciendo el Estado? La misma aguja le daba para una semana. Cuando eso tiene que tener una asepsia única y cada aguja debe ser desechada. Pero eso es una barbaridad. Yo dispuse que se le dé una aguja por cada cosa, pero hoy también tengo que responder por ese caso, porque la Fiscalía me dice, quiero que me cuente también de ese caso. Claro que le voy a contar de ese caso también. Pero mire cómo reacciona la gente. La gente dice que se pudra. Y doctor, en ese sentido no termina siendo una profesión muy ingrata, porque al final si es que uno se apega, y eso he conversado con algunas personas, grabamos un episodio con Pamela Troya sobre el activismo y que también puede ser ingrato. Aquí estuvo Miguel Molina, que él se denomina ex periodista, porque él dice que cuando a nuestros colegas le secuestraron en 2018, él sintió que al Estado, que a nadie le importaban nuestras vidas. Y entonces
uno se pregunta si estas profesiones no terminan teniendo un nivel de ingratitud muy alto y un costo personal quizá también muy alto. ¿Qué ha pensado usted en estos días? Mire, mi madre fue juez penal 32 años y me dijo cuando yo ingresé, me dijo, no ingreses a la función judicial es ingrata. Dos de mis tres hijos son abogados y decía yo, les recomiendo que sean abogados o que se hagan cualquier cosa menos eso. Mire, si hoy en la fiscalía me detienen, porque hay ese riesgo, no me voy a arrepentir de haber hecho justicia. Aunque tenga que salir, no me voy a arrepentir de haber dictado una sentencia en derecho y que violó evidentemente el Estado los derechos humanos de una persona y que gracias a mi sentencia y la de la doctora Muñoz, creemos que esos derechos le han sido devueltos. Si hay que volver a hacer, lo voy a hacer. Y si eso me cuesta la salida de la función judicial, lo haré con la frente en alto y, como se dice siempre, con el deber cumplido. Pero no le da miedo, doctora, porque que le detengan significa que se pueda ir presa en las cárceles, en las condiciones en las que está. ¿No teme? No tengo ni cárcel 4 yo, no creo que las mujeres no tenemos cárcel 4. Sí temo. Mis hijos temen. Mi hijo se quedó aterrado, él es un estudiante de medicina, a él lo allanaron en la casa, dice, mamá, me pusieron contra la pared, me cacharon, sacaron, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Un estudiante de medicina que no tiene idea de lo que está pasando, estuvo aterrado. ¿Tengo miedo? Sí tengo miedo, pero ya estoy en esto. Si ya dicté una sentencia, lo que me corresponde ahora es no lo que han hecho el resto de mis compañeros. El resto de mis compañeros, yo le decía al señor fiscal ayer, señor fiscal, ¿por qué a compañeros que hoy están investigados usted les dio día y hora para que vayan a rendir declaración? Le dijeron, no puedo, tengo audiencia, voy a ir mañana, y les dejo ir cuando quieran, y a mí me manda a inmovilizar. Claro que tengo miedo. Estuve 2 días escondida para que no me detengan por haber dictado una sentencia. Creo que, como les decía a mis compañeros hoy, eso es tocar fondo. Y hablando también un poco ya del ámbito familiar, porque esto toca también a las personas que están alrededor. No solamente es algo que le va a tocar a usted y que ha tenido que enfrentar, y de hecho está enfrentando, pero también para su familia. ¿Qué le dice su familia? Además tiene 2 hijos abogados que entenderán también la gravedad de la situación, en el sentido de que estar investigado por la fiscalía no es un honor, no es un premio, no, por más que la gente, hoy yo escucho a algunas personas que tratan de darle la vuelta, como diciendo en los cuestionamientos que hacen a la fiscal que si Diana Salazar o que si la fiscalía les investigue es un premio. No es un premio que te investigue nadie, o sea, ninguna fiscal, ninguna fiscalía. ¿Qué le dice su familia y cómo enfrenta ya a nivel personal con sus hijos, con sus seres más cercanos esta situación? Mire, mis 3 hijos son varones y lamentablemente no está mi esposo ahora, que es quien me sostenía. Él siempre les decía, desde que estaban en la escuela, les decía a morir pero de pie, jamás de rodillas. Y mi hijo me repetía ahora porque me veía llorando y decía, un hijo está en los Estados Unidos, él es ciudadano americano, y decía, mamá, ven. Y dije, mi amor, ¿qué nos enseñó papá? A morir de pie. Miedo, claro que tenía ganas de salir, sí, pero ¿qué ejemplo les iba a dar a mis hijos? Sobre todo, ¿qué ejemplo le voy a dar al país si yo considero que una sentencia mía es correcta? Debo salir corriendo para que todo el mundo diga, sí le hizo el favor, sí hay cohecho. No, hasta lo que tenga que defenderme. Y desde donde tenga que defenderme voy a defender mi sentencia. Y lo voy a hacer en derecho. Le decía ayer al doctor Toainga, doctor, no domino la terminología penal, pero sí la constitucional. Y mañana voy a ir a usted a explicarle constitucionalmente por qué fue mi sentencia, pero usted también explíqueme penalmente qué delito cometí. Esperemos que lo haga hoy, ¿no?
Y usted también dice una cosa, ¿no? Dice, yo estaba llorando y tal, y también a ratos se siente que con las mujeres hay una vara diferente. ¿Cómo ha sido para usted, no solo en este proceso, quizá son 2 mujeres además las que están siendo investigadas, ¿cómo ha sido para usted estos techos a los que las mujeres se enfrentan y que además nunca es lo mismo? Usted ponía el ejemplo, otros jueces investigados y que quizá les permitieron presentarse a la hora que sea, como fuere, ¿eh? En el caso de las mujeres siempre hay esta doble vara. ¿Cómo ha sido usted? ¿Cómo siente eso? La vara ha sido siempre, yo he considerado siempre, y he hablado últimamente, he estado muy ligada a grupos de mujeres, etcétera, y les decía, para nosotros no es lo mismo llegar. Para mí no ha sido fácil llegar a la Corte Nacional, haber estudiado 4 posgrados mientras tenía 3 hijos que tenía que cuidarles además, mientras trabajaba, y mi esposo que era casi otro hijo más, porque los 4 me esperaban para que yo les llegue a dar la cena. Yo llegaba dando clases a las 9 y los 4 estaban sentados esperándome para que les caliente la cena. Entonces, no es lo mismo. No. Seguramente para el doctor Toainga no es lo mismo. A mis compañeros, que hoy ya no son mis compañeros y que están investigados, yo recuerdo que uno de ellos llegó acompañado de 4 modelos atrás. Él llegaba adelante con gafas y con 4 modelos. Hoy usted me verá cómo llego, como estoy ahora, sola. Si quieren mi celular o mi iPad, ahí está porque no se llevaron, ahí estuvo en mi casa, en mi cama. Es con todo lo que puedo llegar. ¿Y será difícil? Sí, para nosotras siempre va a ser más difícil. ¿Por qué ahora contra 2 mujeres? Porque pensaron que nos íbamos a amilanar. Hoy uno de mis compañeros decía, doctora, los ovarios de ustedes son más valiosos que lo que nosotros tenemos. Y es cierto. Vamos a demostrarles que las mujeres podemos. ¿Qué siente que puede pasar con su carrera a raíz de esto? Porque también en este país, de nuevo, sin institucionalidad, sin garantías, termina siendo un estigma muy fuerte porque, bueno, te investigaron por algo será, a nadie le investigan gratis y hoy cuando hay asesinatos dicen por algo le habrá matado, en lugar de ponerse un poco a preguntar qué está pasando en el país para que una jueza nacional, y a ver, si hacemos no sé, referencia o un vínculo con lo que ha pasado en el caso Metástasis o Purga y demás, en el imaginario sí puede estar esta idea de que todos son corruptos, entonces la jueza Tapia también es una jueza corrupta y le están investigando y que la lleven presa, etcétera. ¿Qué cree usted que puede pasar de ahora en adelante con su carrera, con su nombre, con la trayectoria que ha hecho al estar enfrentando un proceso que le puede llevar a la cárcel? Mire, algo que me llamó la atención de los miles de comentarios de Twitter que he leído, una señora me dijo, verá, doctora, le maldigo por 3 generaciones, porque al haber usted recibido dinero mal habido del señor Terán, ella sabe eso, usted queda maldita por 3 generaciones. Y mi hijo decía, mami, yo estoy incluida en esa maldición, digo, tú y tus hijos. Entonces, mire cómo la gente, sin razonamiento alguno, dice, y eso por no contarle otras cosas. Le han insultado mucho estos días, ha recibido mucho odio. Mire, he recibido odio y me he dado el trabajo ahora de ver quién es. Y generalmente son troles, son gente que tiene 5, 8 seguidores, pero también hay cosas buenas. La academia se ha pronunciado y academia de verdad, académicos muy serios. Hoy Felipe Rodríguez me hizo el honor de dedicarme una columna y para mí es un honor. El doctor Joffre Campaña hizo una entrevista y para mí es un honor. Yo trabajo en la Universidad Andina y de verdad también tengo miedo porque mire, al quedarme a cargo de mis 3 hijos, tengo que, un hijo estudia en los Estados Unidos, es ciudadano americano, pero está estudiando ahí, tengo que solventar los gastos yo. Mi hijo de medicina, mi esposo solventaba su estudio en la Universidad San Francisco, que no es barata. Y a mi hijo que ya trabaja, yo le pago el posgrado. Además, no vivo en mi casa, vivo aquí en Quito. ¿Cómo sustento y solvento todos esos gastos? Mire, hoy, y le puedo mostrar, el correo dice,
está trazada en una cuota de la letra. Ay, cierto que me olvidé de pagar porque era ayer. Me da miedo, por ejemplo, trabajo también en la universidad, en la UES, trabajo en la Universidad de Cuenca, en la Universidad de Loja, en la Indoamérica. Es decir, trabajo de lunes a domingo. Doy clases viernes, noche, sábado y domingo para poder solventar los gastos. Tengo miedo de que a lo mejor alguna universidad me diga, oiga, usted como que está siendo investigada, mejor ya no, ¿verdad? Puede pasar eso. Tengo miedo además de que todo este buen nombre, y permítame, aunque yo mismo me alabe, en mi X, lo único que yo hago, usted no me verá ni hablando de política ni nada. En mi primer tuit fijado, invito a todo el Ecuador a que entren a mis audiencias, y no les digo entren a mirarme, digo entren a evaluarme. Todas mis audiencias son públicas, pero luego hago conocer la sentencia. Ese nombre me he ganado y hoy puede ser que esté en riesgo, pero por el mismo hecho que esté en riesgo no puedo dejar que esto pase. Tengo que sacar a la luz la verdad, y así como me acusaron, también voy a exigir que digan cuál es el resultado de esa investigación. ¿Por qué decidió ser abogada? Creo ¿Cuándo decidió? ¿En qué momento? Siempre. Mi madre fue abogada, mi hermano es abogado, mi otro hermano es abogado, mi hijo es abogado, mi otro hijo es abogado, mi abuelo fue abogado. Cuando yo le decía a mi hijo desde muy pequeñito, ¿qué quieres ser?, me dijo, ¿cómo que quiero ser abogado? Pero ¿no has pensado en otra carrera? No, solo estaba en su mente ser abogado, y yo nunca tuve ninguna otra cosa más que ser abogada. Yo quería ser abogada, nada más, nunca se me pasó. Algún rato medicina, dije, no me gusta la sangre, no. Desde la universidad fui dirigente estudiantil, luego trabajaba en el registro civil, fui presidenta de la asociación de los trabajadores de registro civil. Siempre fue ese como su hábitat. Eso, siempre, exactamente. No tenía ninguna otra cosa en mi cabeza que ser abogada. Y es novedoso que una mujer de la generación de su madre haya sido ya abogada, porque en un país como este, en el que las mujeres tardamos en tener el voto, acceder a las universidades, debe haber sido pionera su madre, o sea, debe haberle marcado un ejemplo ahí. 84 años, fue la primera mujer jueza en materia penal. Y además, ¿de Cuenca o del país? Del Austro, diría yo. Sí, porque creo que en Quito ya había la doctora Mariana Yepes, era de aquella época, sí, eran de la Asociación de Mujeres muy y todo eso. Muy poquitas en esa época. Muy poquitas, pero además asimismo era la única mujer juez, la única mujer jueza penal y de tránsito, y además era aquella que lideraba todo el resto de jueces. ¿Y usted tiene carácter fuerte? Muy fuerte, sí. Sí. ¿Y cómo no se doblega el espíritu ante estas cosas? Mire, a veces sí se doblega, pero uno tiene gente atrás, gente adelante, gente a los lados, y no puedo doblegarme, porque si yo me doblego a toda esa gente que me está mirando, sobre todo digo yo a mis alumnos, que me ha llenado tanto de alegría, así como le digo que ha habido profesionales, de todos mis alumnos que me han escrito. ¿Cómo me doblego frente a ellos? Si ellos me están viendo a mí como un ejemplo, no me van a ver doblegarme. Y doctora, un poco pensando en la carrera, el camino recorrido, lo que falta por recorrer, esta idea desde muy jovencita de haberse hecho abogada, también su familia, todo esto que se compacta en una situación específica que va a tener que enfrentar o que está enfrentando, ¿qué va a pasar con una jueza investigada? O sea, ¿qué legitimidad tiene una jueza investigada ante la mirada de la gente? Bueno, en realidad la investigación no es una acusación. Si es que esto se transformara, por ejemplo, en formulación de cargos, la norma dice que el rato que eso pase yo dejo de ser jueza. Entonces, ¿tengo mi legítimo derecho a que me investiguen? Ellos tienen su derecho, sí. Y yo mi derecho a defenderme. Veamos entonces qué tiene Fiscalía
y qué tengo yo y veamos cuál es el resultado. Si ellos consideran que tienen los elementos suficientes para acusarme de un delito imposible, entonces yo saldré de la carrera de la función judicial. Pero si no, les decía hoy a mis compañeros, yo iniciaré una acción de error inexcusable, porque para mí eso sucedió. ¿Qué significa un error inexcusable para la gente que nos ve? Para la gente que nos ve, mire, un juez antes se equivocaba y decía, usted está fuera. Se equivocó y el Consejo de la Judicatura decía, está fuera, sí mismo. Por cualquier retaliación lo sacaban. Ahora, el propio Pleno de la Corte Nacional, cuando yo acuso a uno de mis compañeros de error inexcusable, el Pleno más el Consejo de la Judicatura debe revisar la actuación de ese juez que me hizo investigar. Porque la Fiscalía puede pedir lo que quiera, pero es un juez el que ordena eso. La fundamentación de la Fiscalía es línea y media. Me han llamado al 1-800, que eficiencia, ¿no? Me han llamado al 1-800 y han dicho que Emma Tapia ha dictado una sentencia que favorece a Wilman Terán, investiguenla. ¡Qué eficiencia! Sí. Van casi a la madrugada a uno de mis compañeros jueces a decir, oiga, y esto, allá en la casa de ella. Y él sin fundamento alguno, porque el juez tiene que decir, fundamenteme usted para yo fundamentar. En otra línea y media dice, allanen las casas. Y autoriza el allanamiento. Y autoriza el allanamiento. Eso, ¿usted no estaba ahí? No, no estaba. Pero estaba su hijo. Estaba mi hijo, sí. Y ahí es lo que cuenta que le cacharon. Que le cacharon y todo eso. Entonces, a mi concepto, yo no soy quien va a determinar eso, va a ser el Consejo de la Judicatura y mis compañeros. Cuando usted dicta las resoluciones de los poderes públicos, aquí está un juez, tiene que ser motivada, es decir, usted tiene que decir, mire, yo tengo esto, vamos a hacerlo. Hay fundamentación de línea y media. Eso significa que el juez se equivocó tan gravemente, error inexcusable, que debe ser separado de la función judicial, porque un juez que hace eso no puede ser parte de la Corte Nacional de Justicia. Y doctora, ¿usted confía en el sistema de justicia al que se está enfrentando? Mire, en realidad creo que es la pregunta más difícil que me han hecho, pero si yo formo parte de la función judicial, tengo que confiar en ella. Si estoy segura que se va a hacer justicia, no lo sé, pero voy a intentarlo. Y es un reto no solo para mí, es un reto para la función judicial demostrarle al país que no tienen miedo a nadie y que cuando hay que hacer justicia hay que hacerla, sea en contra de quien sea. Esto ocurre además en medio de un concurso, un concurso muy cuestionado que está cayéndose ya nuevamente para los reemplazo al parcial de la Corte Nacional de Justicia, es decir, nuevos jueces nacionales en la Corte. Hay como desazón también, porque si uno ve los casos que se han denunciado, la Corte Provincial de Guayaquil, la jueza detenida, etcétera, jueces investigados a nivel nacional, fiscales, etcétera, no da la impresión de que hay una salida. ¿Usted confía en que puede haber una salida, en que usted puede seguir ejerciendo? Porque usted dice, yo soy parte de esto. Es parte, pero a veces uno es parte de cosas y capaz uno solamente es diferente y hay una parte muy chiquitita que no está cooptada. Hemos hablado de la cooptación del crimen organizado en los sistemas de gobierno, de justicia, etcétera, pero da la impresión de que no hay salida. Mire, yo le voy a contar algo. Yo soy jueza, como le decía, ya casi 15 años. Y lo que estos escándalos hacen es hacer que la gente desconfíe de la función judicial. Pero yo fui jueza de primer nivel y, por ejemplo, yo formaba parte de una unidad laboral. Cerca mío o conjuntamente estaba la sala o la unidad civil en donde están 24 jueces. Yo veía a mis compañeras juezas y jueces llevarse en las maletas de mano los procesos para despachar en la noche. Yo veía sus sentencias y yo le puedo garantizar a usted que no todo el sistema judicial está tan podrido como nos quieren hacer ver. Debemos darnos cuenta que lo que se está vendiendo es que la función judicial es tan corrupta que vamos a caer en lo mismo que ya caímos alguna vez,
fuera todos. Todos, que se vayan todos. Que se vayan que todos. termina siendo una necesidad, se rato, legitima, ¿no? Si este rato usted llama a una consulta popular y dice, quiere que se vayan todos, se van Adiós. todos. Cuando yo le puedo garantizar que hay jueces honrados. Formo parte de la Asociación de Juezas del Ecuador y veo cuando hacen consultas, porque ellas hacen consultas, cuentan sus casos, qué hacemos en este caso. Veo cómo trabajan y dicen, no todos somos malos, no todos somos corruptos. Yo estoy de acuerdo en una evaluación, por supuesto, porque hay jueces que también han logrado que el narcotráfico, la corrupción se inmerse dentro de sus despachos. Pero no se siente como remar a contracorriente. Mire, a mí me gusta hacerlo. Yo no voy a rendirme. Me queda 6 años, si es que hoy no voy presa, dentro de la Corte Nacional. Me quedan 6 años y en esos 6 años yo voy a seguir luchando por esto que suena tan medio irreal ya, ¿no? La independencia de la función judicial. Vienen nuevos 10 jueces, esperemos el concurso siga y si el concurso está mal que se caiga, que se caiga. Pero queremos los 10 mejores jueces en la Corte Nacional para hacer fuerza, porque nosotros somos del área visible del resto. Si nos ven fuertes, Corte provincial, Corte de primer nivel, van también a fortalecerse. Pero porque si también, ven que estamos cayéndonos nosotros, también pienso, se caen doctora, ellos. Justo en ese sentido de quién va a querer ser juez. Si es que esto pasa y si es que usted es considerada por sus alumnos o por colegas como una jueza respetable, si la gente puede pensar, un grupo de gente considerarla así, dice, bueno, pero si una jueza así es investigada, entonces, ¿qué nos espera? Entonces, ¿por qué habría yo de querer yo, siendo abogada, estudiante, aspirante, en la casa? Además, como usted dice, en el caso de las mujeres hay cargas adicionales, que son los hijos. En su caso ya sus hijos son grandes, pero ¿qué pasa cuando hay niños pequeños y estás pensando en que, a ver, me van a llevar presa y mi hijo está en la escuela o en el colegio, ¿cómo le dejo? Es decir, hay esta carga adicional. El peso, usted mencionaba que los cuidados en su casa recaían sobre usted, como es el caso de la gran mayoría de mujeres. ¿Quién va a querer ocupar esos puestos? Si es que no es, ahí entra mi suspicacia de periodista, para beneficio propio, para las sentencias por debajo de la mesa, para el dinerito que viene por acá, para aliarme con grupos ilegales, irregulares, etcétera. Da para pensar mal. Mire, yo conversaba con 3 compañeros con jueces que están participando para jueces. Y me decían ellos lo mismo que usted me está diciendo ahora. En Mita, si ahora se cae este concurso, yo no vuelvo a participar. Ya no quiero. ¿Y sabe quiénes son ellos? Los mejores puntuados este rato. Porque dice, me da la impresión que no están de acuerdo con los que estamos, porque no nos dejamos, porque dimos el mejor examen, porque estamos dispuestos a dar un examen. Doctora, pero si es que la empresa fantasma, el reportaje que saca Teleamazonas, la empresa fantasma, el equipo de Teleamazonas con Fausto Yepes a la cabeza, timbran, no existe la empresa encargada de hacer las preguntas del formulario Entonces, yo entiendo que puede haber una suspicacia por parte de los participantes, pero ¿qué más evidencia de que algo no está funcionando, que la empresa contratada para hacer los cuestionarios, es la prueba de confianza. La prueba de confianza para los candidatos no existe, o vendía productos naturales o funcionaba, o sea, parece chiste, pero es anécdota, y creo que eso sí retrata el estado no solamente de la justicia, sino de lo que orbita a su alrededor y los intereses que puede haber alrededor. ¿A quién le interesa? Y cómo, yo no entiendo, una institución no se ocupa de verificar, o sea, por lo menos que la empresa exista. O sea, me parece una cosa elemental y ya uno duda de que eso sea solamente inoperancia, pues. Bueno, mire, cuando yo escuché todo esto, yo pensé que era de verdad, pensé que era broma. Y claro, averiguando, conversando, alguien del Consejo de la Judicatura, escuché que decía en medios, lo que pasa es que nos confiamos de que sí existía. ¿Cómo es eso? Ahora, si usted entra a la página de la CERCOP, en donde de ahí sacamos, si existe la empresa, es decir, quién primero tenía que haber revisado esto, también, es la CERCOP, también. ¿no?
También, Sí. Exactamente. Estamos todos. hablando de un concurso de jueces nacionales, o sea, lo Nada más mínimo. y Doctora, nada yo no soy menos. abogada y yo no soy experta en contratación, pero mi primer instinto sería primero googleémosle a la empresa, o sea, lo por menos, Dios. no. Yo tenía una empresa, recuerdo que hacía algún tipo de captación de personal y lo primero que veía era eso. Entonces, ¿qué confianza le damos al país? Nosotros en la Corte ya no sabemos qué hacer. Mire, no tenemos conjueces ni jueces. Ya se nos acabaron los conjueces, este rato estamos llenos de huecos, ya no sabemos de dónde llenar, porque si saco un juez de corte provincial y le pongo en corte nacional, le dejo a la corte provincial sin jueces y ya no hay jueces en corte provincial porque la mayoría están detenidos. Dios mío. El concurso se nos está cayendo, ya creo yo, no solo el concurso, se nos está cayendo la función judicial en pedazos. Y creo que no hay mucho más que decir sobre eso, porque desde afuera, usted nos está contando un poco desde adentro, pero desde afuera es más que evidente también eso, como usuarios de la justicia, como periodistas que estamos siguiendo, etcétera. Yo quiero un poco ya ir terminando con dos temas. El uno es su cercanía, su supuesta cercanía a Wilman Terán. ¿Usted era amiga de Wilman Terán? Mire, como todos mis actos le voy a decir totalmente la verdad y mirándole a los ojos. Con Wilman Terán compartíamos el mismo piso. Mi oficina había una y venía la de él. Yo no recuerdo haber hablado nunca con Wilman más de 30 segundos. Wilman era muy amable, saludaba, doctora, buenos días, doctor, buenos días. Baja audiencia, sí, bajo audiencia, ya sube de audiencia, hasta ahí llegó. Es más, la gente dice, ellos le nominaron a Wilman Terán. Cuando el Pleno decidió enviar la terna, yo no estuve en el Pleno. Mi padre había fallecido y yo no estuve en el Pleno. Así que a mí no me metan en la amistad. Mire, por ejemplo, Daniela Camacho, que en se un excusó total en su acto, momento, ¿no? Claro, ella dijo, yo soy amiga íntima, perfecto, y es un acto de lealtad procesal. Yo jamás fui, no voy a decir ni amiga íntima, no fui ni conocida de Wilman Terán. No. No. ¿Y usted piensa, se ve, se imagina en una posición similar a la del doctor Saquicela, dejando la justicia para candidatizarse a algo? Mire. Porque suena incompatible, es decir, desde afuera uno piensa, dice, pero a ver, ¿cómo? Y mi cuestionamiento público como periodista y en mi derecho del ejercicio al escrutinio público de los funcionarios, me pregunto yo qué tan legítimo puede ser, y más bien tengo la idea de que te desnudas, porque bueno, entonces finalmente si estabas ocupando un cargo porque tenías un interés político o nos interesa la inmunidad, o sea, tantas cosas que me pregunto yo misma. También. Mire, a Iván Saquicela no le aceptaron la renuncia enseguida porque su despacho estaba atrasado, entonces tuvo que pasar audiencias. Y uno de los abogados le dijo, doctor Saquicela, yo no quiero que usted me dicte sentencia. Usted es un actor político. Y él le dijo, no, a mí no me han aceptado todavía la renuncia. Dijo, sí, pero ayer ya se candidatizó. Claro. Por lo tanto, no quiero que usted me dicte sentencia. Y si usted recuerda, el doctor Saquicela, una vez que terminó su periodo, él quiso prorrogarse primero, luego nos pidió de favor que lo encarguemos, y si usted recuerda quién le hizo contrapeso, fui yo. Y claro, eso hizo que gane el odio del doctor Saquicela, pero el tiempo me ha dado la razón. Yo le dije, doctor Saquicela, no queremos más que usted politice la justicia, porque usted lo que hace cada vez que sale a la prensa no es a contar, mire, nosotros ahora en el Pleno, cada vez que tenemos Pleno estamos aprobando una resolución, jurisprudencia. Eso nos corresponde, no salga a hacer política. Me dijo que él jamás haría política. Ahí están los resultados. Si era cierto, ¿en manos de quién estábamos entonces? De un activista político que lo que buscaba es la Corte para hacerse propaganda para eso. Eso a mí no me va a ver porque no me gusta la política. Yo le decía el otro día a alguien, yo lo único que sé hacer es dictar sentencia. Alguna vez me propusieron, cuando pedían para la terna, que yo vaya presidiendo la terna, y dije, ¿a dónde? ¿Al Consejo de la Judicatura? No, el Consejo de la Judicatura es una de las empresas más grandes del país, y yo no soy administradora de empresas, para mí debería estar ahí un administrador de empresas. Yo lo que sé hacer es pasar audiencias y dictar sentencias, es todo lo que sé hacer. Y no voy a hacer otra cosa. Y claro, algo que además amo tanto como ser jueza es ser docente.
Pero de ahí no pasa. De ahí no pasa, no. ¿Cuál es su mayor miedo ahorita, doctora? Mi miedo este rato es de que se trate de hacer un show con mi sentencia, de politizarlo y sobre todo de que no se haga justicia. Lo único que pido al señor fiscal, porque yo sé que la señora fiscal no estuvo aquí, al señor fiscal Toa Inga y a la señora fiscal que se trata de, ella tiene una fiscalía especial de fuero de Corte Nacional, que me escuchen, que analicen mi sentencia y que por favor, esto no es el show al que se han estado acostumbrados a hacer. Yo voy con la verdad y lo único que espero es justicia. Muchas gracias por haber estado aquí, doctora A usted Tapia. por invitarme, muchas gracias. Esta fue la conversación con la doctora Enma Tapia, es presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia. No se olviden de seguirnos en Esto No es Político, en nuestras redes, estamos en Twitter, en Instagram, en TikTok, para que cada vez seamos más y podamos tener más entrevistas y más espacios como este. Gracias por acompañarnos en El Cafecito, soy María Sol Borja, nos vemos la próxima.